Maitei, Baishapa. Hola, ¿cómo están? Amuajeta PM te envía poco a la pegua. Les hago llegar la tarea del día. Iba cois, te envía pona. Amuñi. Nati Hamika. Nati Hamika o hombo de jao boñandive. Hai fuera huereco yuhe. Boralhu, niemomona, año pupimo añete. Nati hae, pete imita puña y pire monoti. Esa hobu haepe ubaga. Iñakanagüe kuarepotillu. Haipuku. Mika katu ipire ipytu. Hesa eirete hopea amambairoky ityvyta ha'ete jasyra'y. Hovapo i ha hory. Mokõive oñopytyvõ opaite mba'épe. Ndojeýri ojohegui ni peteĩ aravo ojapo oñondive tembi'u héva. Omboverapa tembipuru. Oikopa rire tembiapo apógui ohendu hikuái purahéi ha ojeroky. Entonces hablan de Nati y Mika, que van junto a la escuela, que se quieren mucho, que se admiran y se ayudan. Nati es una señorita de piel blanca con ojos azules, sus ojos parecen el cielo, sus cabellos de oro y es alta. Mika y Pireupetu, sus piel es más oscura. Esairete, su ojo de miel. Hopea Amambairoku, parece el lecho su pestaña. Su ceja parece luna nueva. Su cara es delgada y es muy amable. Ambas se ayudan en todas las cosas. No se separan ni un solo minuto. Realizan juntas comida sabrosa. Hacen brillar los cubiertos. Después de terminar su trabajo, escuchan música y bailan. Ambos ovai respondo. Baeo huerecoyo he Nati Hamika, que sienten una por otra Nati y Mika. Baeisha pa Nati, ¿cómo es Nati? Baeo yapoño nivel Nati Hamika, ¿qué actividades realizan juntas? Bojapyha, número 3. Ajai moñera cuadrapoite. Escribo la idea central del texto. ¿De qué se trata? ¿De qué habla el texto? Amboro kai haipyvo cuadrapoite. Encierro en paréntesis la idea principales de los párrafos. Ajaivu haipyvo cuadrapoite. Subrayo la idea secundaria de los textos. Cada texto tiene una idea principal y después los secundarios. Por ejemplo, Nati Hamika o Hombo de Jaope Oñandive sería la idea principal. Haekuera Huerecoyo Ejembora el Ju Niemomora Añopytymo Añete sería la idea secundaria del primer párrafo. Upeihei Aipe Amoñeragui ha Amogenda. Extraigo del texto y ubico según corresponde. Tero Yuruwa, sustantivos orales, y Tero Tingua, sustantivos nasales. Upemanaya Heshatamba de página Tero. Para eso vamos a repasar qué es los sustantivos. Tero, guaranime sustantivo. Tero ha ñe ombojeraba amba mymba kaabo teramba Techapyna, kalo, yagua, apyka. Sustantivos son palabras que indican persona, animal, planta o cosa. Oñemojenda, mokoihendaisha se clasifican de dos maneras. Según su fonética, terotigua, sustantivos nasales, teroyurugua, sustantivos orales. Nasales, yaheshada, terotigua mi tero huerecoba puetingua. Nasales son aquellas palabras que llevan letras nasales, como la A, E, I, O, U, U. Tera pundietigua. O, G, Me, De, De, Ge, Te, Ñe. Ejemplos. Manduyu, Petí, Tañuca, Tepima son sustantivos nasales. Y orales no llevan ninguna de esas letras nasales. Techapyna. Apyka, Ao, Yuru, Ubaga. Es lo contrario, no lleva ninguna letras nasales, ni vocales ni consonantes nasales. Aguye.